Buenas noches, Aldo. Buenas noches para todos. Vamos a revisar las medidas fiscales que presentó este gobierno. Son para ahorrar aproximadamente un punto del PBI, son 500 millones de dólares. Vamos a ver si vemos la primera placa que dice medidas fiscales. Bueno, esto es lo que vamos a discutir. En la primera placa vamos a recordar, como ustedes saben, que el gobierno optó por aumentar algunas franjas de los impuestos al trabajo y a las jubilaciones. Van a pagar más impuestos los trabajadores que ganan a partir de 33.401 pesos, los jubilados que perciban más de 50.101 pesos. A eso se le suman algunos cambios que se les hicieron a las rentas empresariales y de capital que vamos a hablar más adelante. Con eso el Estado va a recaudar 350 millones de dólares. Vamos a la siguiente placa donde vamos a tener las franjas en las cuales se aumentó el IRPF. Hay dos franjas anteriores que no las ponemos porque no cambian. Aquí tienen las dos primeras, aumenta un 3% el IRPF, las últimas tres un 4%. Recordemos en la placa siguiente los aumentos que tuvo o que va a tener, estos a partir del 1 de enero, el IAS, que es el impuesto a las jubilaciones, van a pagar un 23%, pagaban un 20%, quienes ganan a partir de 50.101 pesos y los que están a partir de 167.001 pesos van a llegar a pagar un 29%. El gobierno ha dicho que el 70% de los trabajadores de menores ingresos no se va a ver afectado por estas subas, pero sí los va a afectar lo que tiene que ver con las deducciones. Vamos a ver en la siguiente placa este tema de las deducciones. ¿Qué son las deducciones? Bueno, las deducciones son algunos aportes que uno hace en el salario, como por ejemplo lo que se paga por aportes jubilatorios, el FONASA, la caja profesional en caso de que la pague o el Fondo de Solidaridad, de los cuales un monto se puede descontar de lo que uno paga de IRPF. Todo eso, digamos, todos esos gastos que uno tiene se suman, digamos, y se establecen franjas de deducciones de acuerdo al monto que uno tiene de esas cosas que puede deducir. Hasta ahora esa deducción empezaba a ser en un 10%. Uno podía descontar como mínimo el 10% y de allí ese porcentaje iba subiendo si el monto iba subiendo. Actualmente la ley va a establecer que a partir del 1 de enero va a ser una tasa fija de 8% y solamente 8%. ¿Qué significa esto? Que aún la franja que no tiene aumento de IRPF, que es la del 10%, que se va a mantener en 10%, va a tener algunos cambios por estas deducciones. ¿Por qué? Porque en enero va a pasar a pagar, si una persona ganaba 30.000 pesos, por ende no tiene aumento de IRPF, va a pasar a pagar 191 pesos. Esos son 118 pesos más de lo que paga ahora. Pero no es por aumento de IRPF, sino porque va a poder deducir menor porcentaje de esos gastos que veníamos hablando. Vamos a hablar entonces de la siguiente placa que tenemos a continuación, que esta es otra de las medidas que tomó el gobierno, que tiene que ver con la rebaja del IVA de 2 puntos. Esto es para compras con medios electrónicos. Si ustedes recuerdan, la tarjeta de débito, el descuento en la tarjeta de débito actualmente es de 3 puntos, va a pasar a 2 a partir de agosto y en enero se le van a sumar estos 2 puntos, por lo cual a partir de enero va a ser 4%. En el caso de la tarjeta de crédito, si usted compra con tarjeta de crédito, tiene un descuento de 1 punto de IVA actualmente, ese punto va a caer en agosto y se le van a sumar 2 puntos más a partir de enero. O sea que a partir de enero este es el panorama para las compras con medios electrónicos. Vamos a ver la siguiente placa en la cual vamos a hablar del gasto público, porque una cosa que uno puede hacer es, obviamente, aumentar los ingresos y otra cosa que se puede hacer para tener más dinero es recortar gastos. Bueno, este es el gasto del Estado, el presupuesto para el año 2017. Va a gastar el Estado unos 25 millones de pesos y así quedó, digamos, distribuido. Hay un 47% de ese gasto que el Estado dice que está comprometido. ¿Por qué? Bueno, porque corresponde al pago de jubilaciones, corresponde al pago de seguros de enfermedad o de seguros de desempleo. Entonces, ese 47% no se toca. Hay un 43% que el Estado decide mantener. Dice, bueno, aquí van, por ejemplo, los sueldos a los maestros, a los docentes de secundaria, también está por aquí el Sistema Nacional de Cuidados, entre otras cosas. Y hay un 10% que el Estado dice, lo voy a postergar, lo voy a gastar en el año 2018. Vamos a pensar un poquito cuáles son esos gastos que dice que va a postergar. Bueno, ese 10% se va a anotar el mayor monto en los organismos del artículo 220, también hay parte en la Administración Central, y después algunas subvenciones, como por ejemplo al Plan Ceibal o el Plan Ibirapitá, que tampoco se van a dar en este año y se van a diferir para el año 2018. Vamos a ver el siguiente gráfico, que son otras medidas que toma el Estado con respecto al gasto público.
Y esto tiene que ver con los funcionarios que trabajan en la administración central y las empresas públicas. El Estado decidió que cada 3 funcionarios que se vayan de la administración pública solo van a poder ingresar 2. Esto es una forma de, digamos, cortar el número o bajar el número de funcionarios. En la siguiente placa vemos otras medidas referidas al gasto público que tienen que ver con la reforma de la caja militar. La caja militar le cuesta al Estado unos 400 millones de dólares anuales. Esto es porque, bueno, obviamente hay más retirados militares que activos militares, entonces el Estado la subvenciona, quiere bajar esa subvención, quiere reformar esa caja. Después tenemos también por allí los gastos de distribución de ANCAP, esto tiene que ver con los beneficios a las estaciones de servicio y los porcentajes que se llevan los distribuidores. Y bueno, después tenemos gastos administrativos de la Administración Central y de las empresas públicas de los que estuvimos hablando hasta ahora. Con todas estas medidas el Estado va a ahorrar 127 millones de dólares. Las otras medidas que tomó el Estado en estas medidas fiscales tienen que ver con las rentas de capital. No las vamos a repasar todas, pero sí recordar que cuando uno pone, por ejemplo, dinero en un plazo fijo, moneda nacional, unidades indexadas o cuando tiene obligaciones y otros títulos de deuda, esos depósitos pagan ciertas tasas. Bueno, esas tasas van a subir de 3 a 7 en algunos casos, de 5 a 7 en otras. Y por último, lo otro que está haciendo el Estado es cambiar, digamos, lo que tiene que ver con el IRAE, que son las rentas que se pagan por las actividades económicas, los empresarios. Hasta ahora, por ejemplo, cada vez que los empresarios decidían sacar ganancias de la empresa, debían pagar, distribuir las utilidades, lo que se llaman, debían pagar un 7%. Si no lo hacen ahora, a los 3 años ese impuesto se debe pagar igual. Y bueno, y hay otras cosas como, por ejemplo, el límite a los cómputos de las pérdidas fiscales, que tiene que ver con la cantidad de pérdidas que uno podía, digamos, deducir de los impuestos de las ganancias del año siguiente, que van a estar limitadas. Básicamente eso es pero muy rápido repaso de las medidas. Ahora Aldo, los invito a que lo acompañen a Aldo a debatir sobre estos temas.